Bueno, muchas gracias, contenta de que me hayan convocado para contarles un poquito sobre el Día del Biólogo en Argentina, también con muchas ganas de saludar a mis colegas biólogos y biólogas y profesores de biología, también lo podemos hacer extensivo a ellos, así que bueno, encantada de estar acá con ustedes. ¿Por qué bióloga? En principio, bueno, ¿por qué bióloga yo? Por un amor que tuve muy tempranamente en mi infancia, en relación a la naturaleza, ¿no? Esta curiosidad de querer saber sobre el entorno, sobre las relaciones entre los distintos seres vivos y los humanos, ¿no? Así que fue así surgió el amor por la naturaleza en mi vida y bueno, lo sostuve durante toda mi adolescencia hasta que entré a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, que ahí es donde estudié la licenciatura en Biología con orientación en Zoología. O sea que a temprana edad ya habías definido, si se quiere, tu futuro. Sí, eso sí, lo tenía claro, increíblemente. Yo tenía también a la par de la biología el amor por el arte, por lo creativo, y fueron cosas ambas, el contacto con la naturaleza y el contacto con el arte fueron cosas que por suerte pude explorar desde chica, que mi familia me acompañó en ese sentido mucho. Bueno, y mis amigos también formaban parte de esos mundos, ¿no? Del mundo más artístico, más creativo y del de la biología. Y bueno, y así fui integrando esas facetas hoy en día en la docencia, ¿no? En la docencia y en el emprendedorismo también. Y en el secundario, bueno, te fuiste metiendo también, si se quiere, un poco más en ese mundo de la biología. Sí, porque yo dentro de la biología, el grupo de animales, yo les dije que soy zoóloga, el grupo de animales que a mí siempre más me interesó fueron los insectos. Entonces, cuando estaba en los últimos años de la secundaria, yo comencé a leer sobre insectos, comencé a asistir más regularmente al Museo de La Plata. Yo viví básicamente gran parte de mi vida en La Plata, nací allá y viví allá. Y bueno, en el anteúltimo año de mi secundario, un día voy con mi primera colección de insectos, la que había armado como podía, sacando libros de la biblioteca, yendo al museo a ver las salas de la división de entomología, cómo estaban exhibidos los insectos. Bueno, y voy un día con mis cajitas y al museo, a la intendencia, pido ayuda a ver si alguien me podía orientar, ¿no? Que yo quería saber más sobre los insectos y ya estando por terminar la secundaria sabía que quería estudiar biología. Así que bueno, así me fui recibida por dos entomólogas muy queridas de la División de Entomología del Museo de La Plata, Norma Díaz y Marta Logiácono, quienes me abrieron las puertas y con quienes después estuve muchos años dedicada a la investigación. ¿Y por qué el tema de insectos también? Por una cuestión de... ¿Por qué? Puntualmente creo que porque es un mundo maravilloso. Los insectos son el grupo de animales más diversos, donde hay la mayor cantidad de estrategias, de modos de vida distintos. Hay parásitos, depredadores, insectos que se camuflan, no sé, que hacen sonidos, que tienen veneno, que son de importancia médico-veterinaria. Bueno, hay un montón hay tanta diversidad que, bueno, creo que por eso me inquieté más por los insectos, pero bueno, después fui dándome cuenta que en realidad me interesaba más el vínculo que las personas tenemos con los animales, con la naturaleza, y durante los últimos años de mi carrera hice una experiencia también en investigación, articulando este grupo de biólogas con las que yo ya trabajaba con un grupo de antropólogas, empezando como a incursionar en la etnobiología, que es una integración entre la antropología y la biología, dedicada justamente a estudiar aspectos de la cultura, ¿no? Que tengan que ver con el vínculo, en este caso, sociedad-animales, ¿no? Bueno, esos fueron mis inicios, digamos, en la biología. Y bueno, y sobre todo eso, ¿no? Que la biología tiene muchísimas ramas como para estudiar y para involucrarse. Sí, la biología tiene muchas ramas, yo te puedo decir a grandes rasgos y cuáles son las orientaciones por si alguien tiene interés de estudiar biología en la Universidad Nacional de La Plata, que es donde yo me formé, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Ahí, bueno, están las orientaciones ecología,
zoología, que es la orientación que yo hice dentro de la licenciatura en biología, paleontología, botánica, antropología y geología, ¿sí? Porque es Facultad de Ciencias Naturales y Museos, no solo biología. Así que bueno, es variado, sí, es variado. Los ámbitos de aplicación también son muy diversos, porque en sí estuve ahí haciendo un relevamiento, ¿no? de en cuántas universidades se estudia la licenciatura en biología o en ciencias biológicas en Argentina. Y por lo que pude chequear, hay 14 universidades en todo el país nacionales donde se pueden estudiar estas carreras, 2 universidades privadas, y además no solo vos podés ser licenciado en biología o en ciencias biológicas, sino que te podés dedicar a la investigación en biología o a otras aplicaciones que ahora vamos a ver, siendo veterinario, agrónomo, médico, genetista, biomolecular. Es decir, a la biología la podemos abordar desde distintas disciplinas, ¿no? No solamente desde quien tenga un título de biólogo o licenciado en ciencias biológicas, porque básicamente la biología es el estudio de la diversidad de seres vivos que hay en nuestro planeta y de las interacciones, ¿no? Cómo se relacionan, no sé, los polinizadores con las plantas que polinizan, por ejemplo, ¿no? De estas interacciones y de las interacciones que los humanos y las sociedades y nuestras culturas tenemos con la vida, ¿sí? Entonces, también la biología, ¿sí?, tiene un rol importante en el estudio de las problemáticas socioambientales y en el estudio del origen, obviamente, y la evolución de los seres vivos, ¿no? No solo lo que ocurre con la biodiversidad actual, sino a lo largo de los distintos tiempos geológicos, digamos. Y bueno, y hablando de esas aplicaciones, bueno, en esta última etapa tuya, ¿no? Bueno, ¿cómo canalizás la biología con el arte? ¿Cómo se ensambla todo eso? Bien, ¿cómo se ensambla todo eso? Bueno. Hay muchas cosas. Sí, fue todo un recorrido. Claro, es un proceso de autoconocimiento, básicamente, ¿no? Porque uno inicia una carrera, cuando empezás porque te parece que te gusta algo, claro, alguna faceta de esa carrera, en ese caso los insectos. Yo me di cuenta que me gustaba mucho investigar, que yo tenía un espíritu investigativo, ¿no? Y que me interesaban mucho los animales. Y bueno, pero la parte artística, desde la danza, desde la fotografía, el teatro, la escritura, siempre desde chica también la fui explorando y me fui formando en esos lenguajes expresivos. Y bueno, cuando me estaba por recibir, habiendo tenido un interesante recorrido y precoz en investigación y habiendo tenido la suerte de trabajar con investigadores muy importantes, referentes en sus áreas, y que fueron muy buena gente conmigo también, que no siempre se da eso en la investigación. La investigación también hay que, digamos, es maravillosa, pero como en todo ámbito hay personas de todo tipo, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar con personas que fueron buenas personas conmigo, reconociendo mi trabajo y, bueno, mis cualidades. Entonces, pero bueno, fue como una cuestión así, más de una crisis existencial que me estaba por recibir, creyendo y ya con un prontuario interesante en investigación como para dedicarme a hacer un doctorado y dedicarme a la investigación. Yo sabía que sí ya venía conociendo mucho el territorio de la investigación en los temas que a mí me interesaban, y si me dedicaba a eso iba a ser como seguir ultra especializándome en algo, ¿no? Y yo me di cuenta que en ese momento yo necesitaba abrir mi panorama. Es decir, necesitaba abrir mi panorama y hacer algo más conectado con lo cotidiano, con lo social. Y darle lugar a lo artístico. Yo no tenía en claro de qué manera iba a integrar la biología con el arte, pero sí sabía que si me dedicaba a la investigación, al menos como la conocía hasta el momento y en el ámbito que yo conocía más, que era el del Museo de la Plata, quizás no estaba ahí lo que yo quería encontrar, aunque no sabía qué. ¿Viste como la canción de Calamaro que dice no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero? Bueno, yo quería mucho en realidad lo que venía haciendo, pero sentía que tenía que buscar otros horizontes. Así que fue que me recibí, tuve la posibilidad de hacer un viaje, a conocer las raíces de mi familia en Italia.
Y recorrí y ahí fui conociendo otros biólogos y artistas callejeros y gente como que venía integrando las cosas. Entonces, cuando volví ahí me di cuenta, bueno, yo quiero probar generar algo por mi cuenta donde la biología y el arte se integren, y lo encontré en el ámbito del emprendedorismo. A partir de ahí dije, bueno, yo tenía muchas ganas también de hacer algo que se resolviera con las manos. Venía de muchos años de mucha producción más teórica, más intelectual, ¿no? Y bueno, y necesitaba retomar esta cuestión de la creación. Así creé mi primer emprendimiento, que se llamó En Verde Palpitar, que lo dediqué al desarrollo de regalos, o sea, lo que serían souvenirs con contenido ambiental, ¿sí? Por ejemplo, para regalos empresariales, regalos institucionales. Bueno, y en todo ese desarrollo de ese emprendimiento lo pude hacer también gracias a instancias que cursé en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Yo estuve 4 años haciendo distintas formaciones en emprendedorismo en la Facultad de Ciencias Económicas, primero tomando las formaciones y en el último año participando de un espacio que se llama la Usina de Ideas de la facultad, participando como mentora de otro proyecto. Entonces, bueno, eso fue, a mí se me abrió la cabeza pero completamente, porque, bueno, cuando la licenciatura en biología a mí, es decir, cuál es el perfil de alguien graduado de una licenciatura en biología, es una formación muy orientada a la investigación o a trabajos técnicos, ¿no? Pero siempre en relación de dependencia. Yo tenía como mucha inquietud por generar algo por mi cuenta. Entonces, bueno, este paso por la Facultad de Ciencias Económicas me abrió otro panorama, me abrió la posibilidad también de interactuar gente de áreas recontra distintas a la mía, darme cuenta que me interesaba mucho la comunicación, la divulgación. Y ahí me fui dando cuenta también, a través de mi emprendimiento, que me interesaba mucho la enseñanza. ¿Por qué? Porque empecé a probar dar talleres, ¿sí? Hacer talleres, no solo los productos, sino también talleres que tuvieran que ver con la sensibilización ambiental, con abordar la biología desde un lugar más creativo. Entonces, bueno, uno de los primeros talleres fue el taller de estimulación sensorial creativa, que hoy en día es mi emprendimiento actual, ¿sí? Mi servicio actual, después derivó en otro proyecto. Entonces, bueno, fue así, todo un descubrimiento, como el ir creando, mucha terapia encima, porque cuando uno viene con un caminito muy armado, ¿no? Que es como el esperado, el que es, digamos, con las condiciones ideales para seguir en investigación, con uno de los mejores promedios de mi camada, con antecedentes, publicaciones, congresos, etcétera, y de pronto dije, claro, no, la verdad está genial lo que hice, sí, estoy súper agradecida por las oportunidades que tuve, la gente con la que pude trabajar, pero me siento que tengo que seguir explorando por otro lado, y sé que eso también, o sea, que yo sabía que todo lo que había hecho en investigación lo iba a poder retomar de alguna manera en otro momento, integrar. Y bueno, yo creo que en este momento, en esta etapa de mi vida, que saqué la cuenta, mirá, ya este año, el mes pasado hicieron 10 años que me recibí. Bueno, a esta altura siento que sí, que en la docencia he integrado todo, en la docencia y en mi actividad independiente, ¿no? En mi servicio orientado al bienestar, ¿no? Pensando esto, una biología orientada al bienestar, a las prácticas de bienestar, al acompañamiento desde lo creativo, desde lo expresivo, a poder reconectar con la naturaleza que somos, ¿no? Ahora, Ana, todo este proceso, ¿no? Empieza cuando haces referencia a vos a esto de la investigación, cuando te encontrás, bueno, con tus antecesores y todo ese trabajo después de conocimiento. Sí, y ahora que dijiste antecesores, estuve pensando en algunas personas que me gustaría recordar o hacer referencia. En principio, bueno, ¿por qué el 12 de junio es el Día del Biólogo, ¿no? Podríamos decir Día del Biólogo o
quizá hago una propuesta, no sé, me gustaría que se llame Día de la Biología. ¿Por qué? Primero incorporando una perspectiva de género, ¿no? Que estaría bueno, pero no solo por eso, sino porque el Día del Biólogo en Argentina no remite específicamente a un biólogo en especial, sino que el 12 de junio de 1812, el presidente Bernardino Rivadavia propone la creación del primer museo de historia natural en la capital porteña. Entonces, lo que hace es pedirle a las autoridades del interior que comiencen a generar colecciones de material biológico, de material geológico, arqueológico, de las distintas localidades del interior de Argentina, para armar una colección y crear ese museo, que décadas después termina siendo el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que está en Parque Centenario. Así que bueno, ahí una primera referencia. Como yo te conté, mi formación fue en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata. ¿Eso qué quiere decir? Que la facultad, ¿sí?, y que el Museo de la Plata forman parte de la misma institución y pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata. Pero esto no siempre fue así, ¿sí? En sus orígenes, esperen que quiero dar la fecha exacta, el Museo de la Plata fue fundado en 1888, ¿sí? Se originó como también un museo de ciencias naturales para albergar, ¿no?, el patrimonio natural y cultural de nuestro país, que estaba ahí como en pleno momento de ser estudiado, y años después, recién en 1906, se lo incorpora a la facultad todavía no estaba la Facultad de Ciencias Naturales, se lo incorpora a la universidad, a una escuela que había de estudios superiores en ciencias naturales. Recién en la década del 50 se crea mi facultad. Entonces, bueno, eso fue todo un itinerario. Y en esto que decís, personas que hayan sido significativas, quería mencionar una que no conocí y que es un biólogo, Luis Ángel Dadone, que fue zoólogo, hizo la misma carrera en mi facultad, la misma orientación que yo, y fue primo de mi abuelo, fue un investigador brillante y una persona que quiso introducir cambios innovadores en la enseñanza de la biología en mi facultad, en una década complicada, en los 60, 70, y bueno, él fue desaparecido por la dictadura. Así que es una historia que a mí me convocó muchísimo personalmente, y bueno, y a raíz de eso también he investigado sobre su historia. Así que bueno, el único biólogo así directo, también, bueno, hay otro biólogo de la UBA en la familia, pero su historia puntualmente a mí me impactó mucho porque fue la misma carrera en la misma institución. Bueno, Ana, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y un placer como siempre compartir, y bueno, feliz día a todos los biólogos y biólogas y profes de biología también.